Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmo capítulo 51, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y que habitas en medio de tus hijos por medio de tu Santo Espíritu, venimos ante tu presencia para pedirte perdón por nuestras equivocaciones y para solicitar tu presencia en el estudio de este importante salmo. Ayúdanos a entender tu palabra y guardar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobreescrito de este salmo dice: al músico principal, salmo de David, cuando después de que llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. David había cometido un grave pecado. En su posición de rey, quedándose en el palacio en la época en que los reyes van a la guerra, estaba sin hacer nada. Un día se levanta y ve a una dama tomando un baño, la codicia en su mente y entonces la manda a llamar y adultera con ella. Todo al parecer pasó inadvertido hasta que la mujer reportó su embarazo. Tratando de solucionar el problema a su manera, tomó algunas medidas para disimular, haciendo venir al esposo de Betsabé, un fiel soldado. David hizo todo lo posible para que Uría durmiera con su esposa, pero este soldado no quiso entregarse a la diversión mientras el ejército estaba en guerra. Así que David mandó a matar a Urías disimuladamente, y después del luto, como acto de bondad, entre comillas, David trajo a Betsabé al palacio y al parecer todo quedó arreglado. Pero el pecado siempre trae consecuencias. El rey experimentó angustia, no podía dormir. La gente de la comunidad comenzó a sospechar. Este salmo debe leerse junto al Salmo 32. Entonces vino el profeta Natán, que era un hombre de Dios, vino a reprenderle por su pecado. Así que el Salmo 51 es un salmo penitencial. David lo escribió, según Elena de White, después de cometer su gran pecado con Betsabé, en la angustia del remordimiento y la repugnancia de sí mismo. Libro La Educación 160. Este salmo trata sobre el pecado y el perdón de Dios y aborda varios aspectos que debemos tener en cuenta. Más adelante ella escribió: es una expresión del arrepentimiento de David cuando le llegó el mensaje de reprensión de parte de Dios, un himno que había de cantarse en las asambleas públicas de su pueblo, para que otros se instruyeran por el conocimiento de la triste historia de su caída. Libro Patriarcas y Profetas, páginas 784 y 785. Es una oración en procura de perdón y de santificación mediante el Espíritu Santo. Acompañan a la petición votos de gratitud por la misericordia de Dios y promesas para el futuro. Quizás ningún otro pasaje del Antiguo Testamento pinte un cuadro tan patético del pecador verdaderamente arrepentido que confía en el poder de Dios para perdonar y restaurar, como la descripción que ofrece David en este salmo. El salmo comienza con un ruego de perdón, versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estos dos versículos describen tres facetas del pecado: la rebelión o transgresión, que es violación de la ley, es el pecado a sabiendas; maldad, que es el pecado de iniquidad, la tendencia natural del ser humano de pecar; y pecado como errar en el blanco.
pero todas ellas pueden ser perdonadas, no porque el hombre haga algo para ganarlas y merecerlas, sino que por la misericordia de Dios. Y David apela a esa misericordia divina. Y esto es lo que hace David. Comienza diciendo: ten piedad de mí. Con el corazón quebrantado al comprender su gran pecado contra Urías y Betsabé, y abrumado por el peso de su culpa, David clama a Dios implorando misericordia. En este ruego no hay ninguna excusa, ninguna disculpa, ningún intento de justificarse, ninguna queja contra la justicia de la ley que lo condena. Con verdadera humildad, David solo se culpa a sí mismo. El perdón solo se basa en la gran misericordia de Dios, en su gran amor por nosotros. Pero para recibirlo, debemos reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad del amor de Dios. Entonces David hace aquí una doble petición. Dice: borra mis rebeliones. David le pide al Señor que borre este pecado de rebelión del libro donde se conserva el registro de las acciones humanas. Lo otro que pide David es: lávame más y más. En lo profundo de su corazón necesita que la impureza sea quitada. Es quitar la mancha que está en el corazón. Aunque usa una figura ceremonial, ella representa la obra del Espíritu Santo de aplicar la justicia de Cristo en nuestra vida. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestra vida de maldad. Viene entonces la confesión de David de su pecado, versículos 3 al 6. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En mi maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David vuelve y menciona los 3 tipos de pecado. Uno de ellos es que dice: fui rebelde, es decir, pequé a sabiendas de hacer lo que no debía hacer. Traté de ocultar el pecado y eso no fue bueno. Su conciencia le recordaba todos los días el error que había cometido. Elena de White comenta: David con frecuencia triunfó en Dios y sin embargo se detuvo mucho en su propia indignidad y pecaminosidad. No tenía dormida ni muerta la conciencia. Mi pecado clamó, está siempre delante de mí. No se hizo la ilusión de que el pecado era algo con el cual él no tenía nada que ver y que no le concernía. Cuando vio las profundidades del engaño en su corazón, se disgustó profundamente consigo mismo y oró para que Dios lo guardara mediante su poder de los pecados de la presunción y lo limpiara de errores secretos. Es peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la conciencia al punto de que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. Necesitamos apreciar la instrucción que hemos recibido acerca del carácter odioso del pecado, a fin de que nos arrepintamos de nuestras transgresiones y las confesemos. Esto es la carta 71 del año 1893. David entendía esta realidad. Por eso en el Salmo continúa su confesión, recordando que además de la rebelión, él erró en el blanco, se desvió del camino. El pecado no era solo el acto del adulterio que afectó a Betsabé y a Urías. Su pecado fue una ofensa directa contra Dios y contra la nación. Y menciona que el pecado es algo que tiene de nacimiento, está en sus venas. Hay una tendencia natural al pecado. En el versículo 5 él dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No estaba tratando de disculparse, sino explicar su gran necesidad de la misericordia de Dios. Y termina esta sección mostrando que Dios trabaja por medio de su Espíritu para lograr el arrepentimiento. Trabaja en lo íntimo del ser para que el arrepentimiento sea genuino. Una vez hecha la confesión, en los versículos 7 al 12, hace la petición por purificación moral. Miremos primero los versículos 7 al 9. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. El término que usa por purificación es hacer expiación. Es quitar el pecado de su vida, borrar toda maldad de su existencia. Dos palabras que se usan directamente relacionados con los ritos de purificación son: el primero, el hisopo. La primera vez que se menciona el hisopo fue cuando Israel iba a ser liberado de Egipto. Vayamos a Éxodo capítulo 12, versículo 22. Dice: tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad de el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esta es una plantita que crece en Palestina, conocida como za'atar. Es conocida como la mejorana gris verdosa. Tiene un olor a acre, es fragante y parecido a la menta, y tiene reputación como medicina. Fue usada en la Pascua para la limpieza de una casa o de un leproso o contaminado con un muerto. Se lo usó el hisopo como cuando se roció el mismo libro y también al pueblo para la ratificación del pacto. Así que David reconocía que solo un remedio de sumo poder purificador podía limpiarlo de su impureza. Elena de White aplica este pasaje al decir: el sacerdote usaba el cedro e hisopo, lo sumergía en el agua de la purificación y con ello rociaba lo inmundo. Esto simbolizaba la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de las impurezas morales. Las repetidas aspersiones ilustran el carácter cabal de la obra que debe realizarse en favor del pecador arrepentido. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 485. La otra palabra que usa es lávame. El agua era usada para la limpieza en el santuario. Allí estaba el lavacro, con el que se lavaban las manos y los pies el sacerdote, y donde se lavaban previamente lo que iba a ponerse en el altar de sacrificios. Isaías capítulo 1, versículo 16 nos recuerda diciendo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El pecado da por resultado contaminación moral y decadencia espiritual. Cuando David pecó, reconoció la contaminación del pecado y pidió a Dios un corazón limpio, y su ruego fue escuchado. Cada pecador necesita purificación moral. Su corazón debe ser limpiado de la corrupción moral. Elena de White usa la experiencia de David para que entendamos que Dios está dispuesto a perdonar nuestro pecado y salvarnos de maldad. Ella escribió: levantaos e id a vuestro Padre. Él os saldrá al encuentro muy lejos. Si dais, arrepentidos, un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración, aún balbuceada. Nunca se derrama una lágrima, aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 162. Por eso David, cuando hace esta oración, dice: hazme oír gozo. Este era el anhelo de escuchar las dulces palabras del perdón divino. Este era su deseo supremo. Entonces hace un pedido especial: borra todas mis rebeliones. David sabe que en el libro que Dios lleva el registro de todo acto, pero también sabe que el perdón es un total borramiento, es decir, que Dios perdona y olvida. Es la única manera que podrá ser declarado justo en el juicio divino. Dios ha prometido echar en lo profundo del mar nuestro pecado y nunca más acordarse de ellos. Esa es la experiencia más maravillosa
de experimentar el perdón divino. Y continúa la petición de Dios en los versículos 10 al 12. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David apela a la directa intervención del Espíritu Santo en su vida. Cuando él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, el término crea usa el hebreo bará, que es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1 cuando dice que él creó los cielos y la tierra. Dios usa el mismo poder de la creación para cambiar nuestra vida. Dios ha prometido que por medio del Espíritu Santo nos dará un corazón nuevo, una nueva vida. Elena de White nos dice, las palabras os daré corazón nuevo significan os daré una nueva vida. Una clara convicción del deber cristiano siempre acompaña al cambio del corazón. Review and Herald, 18 de diciembre de 1913. David pide la intervención divina del Espíritu en su vida, por eso clama, renueva un espíritu recto dentro de mí. David pide un espíritu que sea firme en su fe, constante en su obediencia. El salmista anhela poseer una naturaleza totalmente nueva, tanto mental como moral. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando pronunció esta oración. Esta debiera ser la petición de cada alma. Toda esta restauración será posible por la intervención poderosa del Espíritu Santo, aunque comprendía que sus pecados habían contristado al Espíritu de Dios. David pedía que no fuera privado de la conducción del Santo Consolador. Y esto le devuelve la alegría. David anhela que se le devolviera el gozo que había experimentado antes de su gran pecado. Por eso dice, espíritu noble me sustente. Mejor traducción sería, dame un espíritu dispuesto. David pide a Dios que lo mantenga en un estado mental dispuesto a servirle. Y entonces David hace una promesa. Si es perdonado y restaurado, entonces su servicio al Señor será renovado. Versículos 13 al 17. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Estos son los resultados del perdón. Gozo y alegría inundan el corazón y la vida. La alabanza se deja ver y el proclamar a otros la gracia salvadora del Señor. Gracias al ejemplo de David, muchos aprenderían que Dios concede misericordia a quienes abandonan sus pecados sin tomar en cuenta las profundidades en que hubieran caído. Por eso hace una petición especial. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Sin duda esta es una referencia directa al asesinato de Urías. David ruega que la sentencia no recaiga sobre él y David reconoce que solo se puede encontrar salvación en Dios. Esta experiencia es algo que no puede permanecer guardada. Se publica en el rostro, en los labios, en la vida. Es una experiencia que nadie puede entender sino el que la experimenta. Entonces David reconoce que el mejor sacrificio que podemos brindar al Señor es un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido. Este tipo de sacrificio jamás será rechazado por Dios. Se nos enseña que el Señor aprecia al que tiene tristeza por haber pecado, al que siente dolor por haber ofendido al Señor y a que confiesa sinceramente el pecado. Esto cambia la perspectiva de nuestra vida, nos da una dirección. Elena de White comenta lo siguiente: el verdadero penitente no echa al olvido sus pecados pasados, no se deja embargar tan pronto como ha obtenido la paz por la despreocupación acerca de los errores que cometió.
piensa en aquellos que fueron inducidos al mal por su conducta y procura de toda manera posible hacerlos volver a la senda de la verdad. Cuanto mayor sea la claridad de la luz en la cual entró, tanto más intenso es su deseo de encauzar a los pies de los demás en el camino recto. No se espacia en su conducta errónea, ni considera livianamente lo malo, sino que recalca las señales de peligro a fin de que otros puedan precaverse. Libro Profetas y Reyes, página 57. Lo importante del arrepentimiento es la sinceridad, que brote verdaderamente como una expresión de dolor al ofender al Señor. Es el deseo sincero de reconciliarnos con Dios. Entonces, Dios acepta, perdona y restaura. Entonces David termina con un ruego por la restauración nacional, versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Su pecado no solo ha afectado su vida y la de Betsabé, sino que aún la nación se ha sentido agraviada por el pecado secreto de David. Ahora, en un acto de reconciliación con Dios, pide que Sión no sea afectada, sino resguardada, y que el verdadero culto a Dios, los sacrificios que se hagan, sean de justicia, es decir, presentados con un corazón sincero. David reconocía el significado y el valor de los ritos y ceremonias del culto público cuando eran manifestaciones externas de un espíritu sincero. Deberíamos vigilar para que las partes externas del culto público conserven el espíritu de la adoración humilde. No hay nada malo en seguir ciertas formas de culto. El mal consiste en que falte una religión sincera que inspire esas formas rituales. Una vez que se ha experimentado esa reconciliación con Dios, nuestra adoración sincera tiene verdadero sentido y Dios la acepta. Terrible es cuando venimos a adorar a Dios como un mero formalismo, como para cumplir con la ceremonia. Otra cosa es cuando, experimentando la salvación, venimos con alegría y gozo y ofrecemos nuestra alabanza, nuestra adoración. Dios la acepta y Dios se goza en salvarnos y perdonarnos. Apreciado amigo y hermano, errar es de humanos. El perdón es un regalo divino que debe ser aceptado y que debe cambiar el rumbo de nuestra vida. Dios perdona, Dios salva, Dios restaura. Esa es su gran obra. Solo que el hombre debe estar dispuesto a recibir el perdón y a permitir al Espíritu Santo que haga su obra transformadora. Esta experiencia de David puede ser tuya. Hoy puedes venir al Señor y experimentar el perdón divino y restaurador. Dios es amplio en perdonar y su deseo es salvarte. Pero Dios no te obliga, sino que Dios te busca y te salva. Acepta su llamado, abraza su perdón. Es la mejor decisión de tu vida. Que el Señor te acompañe, es mi oración por ti. Amén.